Buenas tardes, mi nombre es Francisco Javier Córdoba Gutiérrez, soy alumno del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos de la Ingeniería Mecatrónica. En esta ocasión nos toca hacer la práctica sobre los que serían las levas. Las levas en el mundo laboral es muy importante para todo el manejo de los trabajos que hay en un vehículo o en las fábricas. Sobre todo es de cómo se van manejando. Ya ves que uno debe ir diseñando conforme sea la ingeniería y el tipo de trabajo que se vaya a realizar. Como podemos ver, nosotros debemos de ir analizando qué tipos de problemáticas hay o qué tipos de forma o en qué partes se aplican o se podría utilizar lo que serían las levas. Las levas es un mecanismo a la cual nos ayuda a hacer otros diferentes tipos de trabajo. Ya ve como hemos visto en las materias anteriores de cómo es que la energía se va transformando. Simplemente no se destruye y ni se crea, simplemente se transforma. Como vemos en esta ocasión, nosotros iremos viendo cómo es que esa energía se transforma en la parte de lo que sería la leva para que tenga un cierto movimiento y ese movimiento haga un cierto trabajo. Como podemos ver, hay diferentes tipos de leva. Hay levas planas, hay levas glóbicas y hay otros tipos de leva a la que nosotros en el mundo laboral lo vamos utilizando. Actualmente hay ciertas levas, por ejemplo la leva que utilizan los vehículos, en este caso sería el árbol de levas. En el árbol de levas lo que se hace, que más adelante le iré explicando con más detalle, es cómo es que trabaja ese tipo de leva. En esta ocasión, la práctica que nosotros tenemos o que le voy a enseñar más adelante es cómo es que funciona ese tipo de mecanismo y cómo hace el trabajo. En esta ocasión vamos a hacer como una tipo simulación de cómo es que la leva, una puede retroceder y otra puede de la forma como que cerrara o abriera algo. En esta ocasión, o más bien, mi diseño de la leva, le puse arriba lo que sería un cartoncito de forma circular. En esa ocasión es como que fuera un, un ¿cómo le podríamos decir? Ya ven, los motores tienen válvulas. A la hora que en un motor está conformado por 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, y en esa ocasión, como va manejando por cilindros, esos cilindros llevan una función para que funcione el motor del vehículo, en lo cual nosotros, como ingenieros mecatrónicos que somos, debemos diseñar esa forma para que las válvulas se abran, ya que hay una válvula que entra aire y hay otra válvula a la que se sale todos los residuos que ya están adentro de lo que sería el cilindro. Para que surja esa función es muy necesario tener lo que serían las levas. Las levas tienen una función que tiene una parte más larga, o más bien un diseño que tiene una parte más larga, y esa parte más larga hace que se abra o se cierre lo que sería la válvula de la parte de los cilindros. En esta ocasión le iré enseñando sobre lo que sería el diseño de la leva.
En esta ocasión está la síntesis de leva, hablando ya en tema general. Una vez definido el diagrama de desplazamiento, se debe definir las dimensiones exactas del perfil de la leva. No se trata simplemente de generar perfil de la leva directamente. Solo es posible en el caso de seguidor puntual con traslación. Pueden existir diferencias de proporciones de seguidor, rodillo o pie plano, adyacente o a la zona de contacto con porciones adyacentes de la superficie de la leva. Posibilidades: síntesis gráfica, síntesis analítica. En esta ocasión les enseñaré más o menos cómo que está diseñado mi leva en esta ocasión y de cómo está de la forma gráfica, y ya más adelante veremos cómo es que funciona ya en forma física. Bueno, una vez definido el perfil de la leva, se debe verificar una serie de aspectos que pueden condicionar su validez. Ángulo de presión inaceptables. Incapacidad de seguidor para seguir. El perfil de la leva, debido a sus condiciones locales de curvas, resortes o retorno excesivamente grandes. Menciones de conjuntos excesivas. El diseño debe actuar sobre ciertos parámetros: diámetros de círculo, base, excentricidad para seguidores de traslación, posiciones, articulación de seguidor para los seguidores oscilantes, longitud de brazo del seguidor, radio del rodillo seguidor. En cierto caso no es suficiente la modificación de los parámetros anteriores, siendo necesario corregir incluso la modificación del diagrama de desplazamiento o la selección de otros tipos de conjunto de leva seguidor. Podemos ver lo que serían la síntesis de levas, diagramas de desplazamiento, características generales, diagramas lineales, armónicos, cicloides y otros. Comparación de los distintos diagramas, síntesis dimensional, análisis de levas, parámetros de diseño. En esta ocasión está el análisis de leva, parámetro de diseño. En el parámetro de diseño, nosotros vamos dependiendo ya en el mundo laboral o lo que nosotros queramos diseñar, porque ya va dependiendo la leva que nosotros queramos utilizar. Por ejemplo, si una leva lo hacemos de diferente material, en este caso como el que yo tengo ya hecho ahorita, como es de cartón, si nosotros queremos que haga una función más fuerte, ese cartón no va a soportar la fuerza que se necesita, ya que pues se puede llegar a romper y no tiene, más bien la fuerza del material no puede levantar fuerzas mayores a lo que está diseñado el material. Por ejemplo, si nosotros ya utilizamos un material metálico, ese metal ya va a poder levantar o hacer el trabajo que se necesita para que haga la cierta función, ya que algo frágil se puede romper y algo ya más fuerte, en caso de metal, ya puede lograr trabajos más fuertes o más demandantes. Tenemos lo que serían los diagramas de desplazamientos, características generales. El diseñador debe escribir su perfil de desplazamiento del seguidor. Diagramas de desplazamiento proporciona la relación que debe existir entre la posición del seguidor, deslizamiento o giro, y el ángulo girado o en el desplazamiento de la leva. En general, la leva gira
con una v es igual a CTE. De esta forma, el diagrama del desplazamiento también proporciona la posición del seguidor en función del tiempo mediante un sistema de cambio de escala. Raramente el diagrama de desplazamiento se encuentra definido directamente mediante una función concreta. Lo habitual es encontrarse la exigencia de situar el seguidor en una serie de posiciones extremas. El diseñador deberá definir la función más adecuada para enlazar esta posición. Ejemplo, se desea abrir una válvula durante un determinado periodo de tiempo, debiendo alcanzar la altura h. Además del diagrama de desplazamiento, el diseñador deberá considerar sus derivadas, velocidad, aceleración y sobreaceleración. En general, se especifica la posición extrema. Se divide el diagrama de desplazamiento en varios periodos. R, A, R, R, D, A. Se emplean expresiones analíticas diferentes para cada periodo que verifiquen las condiciones de contorno impuestas. Se utilizan las condiciones con continuidad entre distintos intervalos. Aquí podemos ver el diagrama en esta ocasión de cómo nosotros, por ejemplo, en la parte de mi diseño, tiene una similitud con este diagrama. Como podemos ver, tenemos una retención de 0 centímetros durante 90 grados, ascenso a 1 centímetro durante 90 grados y retención de 1 centímetro durante 90 grados, descanso a 0 centímetros durante 90 grados. La forma más sencilla de abordar el problema sería considerar que el desplazamiento entre puntos sigue una línea recta, pero este tipo de solución presenta grandes inconvenientes. Los escalones del diagrama de velocidad aplican aceleraciones de valor infinito, choque, desgastes, ruidos, roturas por fatiga. Estos esfuerzos son indeseables porque causan un rápido deterioro. Esta solución es de aplicación exclusiva para bajas velocidades en funcionamiento. Conclusión: las discontinuidades de los diagramas deben evitarse. Además, los valores de máximo de aceleración y sobreaceleración deberán ser reducidos para minimizar el esfuerzo actuantes de como la variación temporal. Como vimos anteriormente, nosotros tuvimos estudios sobre lo que sería cálculo vectorial, cálculo diferencial, cálculo integral, y en esta ocasión nosotros vamos aplicando ya todos esos tipos de cálculos en lo que sería para el diagrama de lo que sería la leva. En esta ocasión tenemos el diagrama lineal. La velocidad es constante. Esta solución ya ha sido analizada en la parte anterior, donde se estableció su aplicación únicamente en el caso del funcionamiento para bajas velocidades. Interesa conseguir una elevación h o a lo largo de beta grados giros de la leva. La velocidad será la derivada del desplazamiento del respecto al tiempo. Como podemos ver, aquí tenemos una cierta derivada donde está v, que puede ser representado como velocidad, es igual a dy sobre dt,
que dt sería sobre la derivada del tiempo, dy sobre d teta sobre d teta sobre dt es igual a dy sobre d teta. W. Se supone que W, CT, donde el punto de la vista de la definición de la geometría del contorno de la leva es suficiente considerada AV es igual a 1, como el desplazamiento lineal. Como podemos ver, aquí tenemos ya los diagramas que son los desplazamientos, velocidad, aceleración, sobreaceleración, desplazamiento, velocidad, aceleración y sobreaceleración. Estos serían los comportamientos de cada uno de los diagramas de lo que sería la leva. Y en esta ocasión le quiero mostrar lo que sería el diseño de la leva. Como podemos ver en mi práctica, en mi diseño de mi leva, tiene de esta forma. No es tan circular, simplemente es ovalado. Como podemos ver, el dimensionado de la leva está condicionado por el radio de la circunferencia base, seguidor, puntual o del pie plano. El radio de la circunferencia primitiva, seguidor de rodillo. La selección de estos radios va a condicionar la magnitud del ángulo de presión, el radio de curvatura y el momento sobre el seguidor. A continuación se van a estudiar los parámetros necesarios para definir las levas con el seguidor rodillo-seguidor plano. El radio del círculo principal, el radio de rodillo y la excentricidad. En esta ocasión podemos ver cómo está diseñado, cómo es el diagrama de la leva. Y más adelante veremos cómo es que funciona esta leva ya en el mundo real. Como hemos explicado anteriormente, cómo es que es el diseño y la función de las levas. Las levas, como podemos ver, cómo es que un movimiento circular puede hacer que se transforme en un movimiento totalmente rectilíneo. Anteriormente habíamos visto que habían varios tipos de levas. En esta ocasión me tocó una leva lo que sería plana. Esta leva lo encontramos nosotros en lo que sería en los vehículos. En esta ocasión tenemos como una forma de diseño, como podríamos decir, algo más básico de cómo es que funciona el árbol de levas. El árbol de levas, imaginemos que esto sería una válvula que se abre o se cierra. Lo podemos tener volteado de esta forma o lo podemos tener de la forma así como la tengo. Pero en mi ocasión lo voy a poner de esta forma. Imaginemos que en un vehículo, esto que gira es la parte que a la hora del vehículo que gire, abre y cierra la válvula. Abre y cierra la válvula. Como podemos ver, aquí ya está haciendo un cierto trabajo en esta ocasión. Anteriormente hemos visto lo que serían las materias de mecánica de materiales, lo que hemos visto dinámica, hemos visto termodinámica, cómo es que las energías se van transformando. En esta ocasión imaginemos que tenemos una cierta energía a la cual se va a transformar en una energía de trabajo. Por ejemplo, gira en esta ocasión de esta forma y va, sube y va. Esto puede ser como el diseño de una válvula, ya que imaginemos que cada un motor, ya sea de 4 cilindros o de los cilindros que nosotros queramos imaginar. El cilindro, en primera ocasión, está la primera válvula que a la hora que se abre,
esa válvula entra lo que sería el aire. Una vez el aire ya entró en lo que sería en lo que sería ya en el cilindro, ahí lo que pasa es que se transforma junto, o más bien se revuelve con lo que sería la gasolina. Una vez que ya se revolvió con la gasolina, el mismo surge ya lo que sería una explosión. Esa cierta explosión lo que hace es que ya más adelante, para que se salgan los residuos, se abre la otra válvula y la otra válvula ya se cerró totalmente. Ese es el funcionamiento de lo que serían las levas, en esta ocasión en un vehículo árbol de levas. Se abre y se cierra, se abre y se cierra en esta función. Como podemos ver, así puede funcionar lo que sería un árbol de levas. Como podemos ver, el árbol de levas, su funcionamiento es de suma importancia, ya que si no está conforme a su diseño o no tiene un buen diseño, o más bien no tiene un buen funcionamiento, todo lo que sea puede dañar lo que sería el motor o tener otros errores. Igual el material, tenemos que fijarnos bien, o más bien investigar qué tipos de materiales nosotros debemos utilizar, ya que también las levas se desgastan, tienen desgaste, a lo cual también nosotros debemos ponerlas sumamente, tenerlas con un cierto preciso, conforme a lo que sea, de que no se vaya a desgastar el material de la leva, ya que podemos tener pérdidas en lo que sería en el diseño, y así tendríamos que estar gastando más en lo que sería en materiales para las levas o otros tipos de levas. Como podemos ver, el diseño de las levas es de suma importancia. Lo podemos diseñar en SolidWorks. También podemos hacer simulaciones. En esta ocasión, en lo que sería dibujando, por eso tuvimos lo que sería AutoCAD para el diseño de cualquier otro tipo de pieza. Y en esta ocasión, para que nosotros lo podamos simular, se necesita SolidWorks. Eso sería todo y muchas gracias.